Bienvenidos a todos. Mi nombre es Oscar Díaz, soy chair del Comité de Bienes de Construcción. Quería agradecer primero a nuestro Platinum Leadership Circle, a ES Panamá, Johnson & Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panama Railway, los patrocinadores Gold, Banco Lafice, Pibank y Global Bank. Hoy tenemos el agrado de tener y gracias por acompañarnos a todos, hoy tenemos el agrado de tener a José Bonivento, que nos hablará de sostenibilidad a escala, implementación de estructuras Edge. José es jefe de sostenibilidad de SGS Colombia, tiene un Master of Science en Eficiencia Energética y Edificios Sostenibles de la Universidad Politécnica de San Petersburg, Pedro el Grande en Rusia, y es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción y sostenibilidad. José también es auditor Edge de más de 150 proyectos en proceso de certificación y certificados en LATAM, entrenador de auditorías Edge en SGS y hace parte del equipo de desarrollo de negocios Edge en SGS LATAM. José adicional tiene conocimiento en auditorías de emisiones de GEI, ISO 14064 y 14067, ciclos de vida de productos y economía circular. Ha participado como conferencista en varios eventos en LATAM y es autor de diferentes artículos en materiales aislantes y arquitectura sostenible. José, antes de dar la palabra a José, quiero recordar un poco la logística. La exposición será de aproximadamente de 30 a 40 minutos y al terminar tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. En caso de tener alguna consulta, pueden compartirlas a través del chat. José, ahora sí, un honor tenerte y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos los presentes. Presentaré mi pantalla en este preciso momento. Ya. A ver cómo le quitamos ahí. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar acá. El día de hoy, bueno, antes de comenzar toda esta introducción, quisiera complementar un poco de quién es SGS, muy rápido. SGS es una multinacional. Tenemos casa matriz en Ginebra y tenemos presencia en muchos países. De hecho, tenemos 2.600 oficinas y laboratorios a nivel global. Tenemos experiencia local, servicios globales. Somos muy reconocidos por todos los servicios de inspección, certificación, laboratorios. Como SGS, nosotros no solo ofrecemos servicios de sostenibilidad hacia afuera, sino que desde casa pues tenemos metas bastante ambiciosas con respecto a sostenibilidad. Y de hecho tenemos una línea específica que gobierna pues todos los servicios que nosotros tenemos con respecto a sostenibilidad. De pronto el día de hoy no los quiero convencer de que existe un cambio climático. Realmente ya todos los acá presentes hemos visto cómo se ha transformado no solamente el mercado, sino también los medios. Conocemos y sabemos que existe un cambio climático. Lo que quiero enfocar esta presentación es al cómo nosotros podemos, sabiendo que hay un cambio climático, podemos realizar una descarbonización o podemos aportar como tal con respecto a todo lo que nosotros estamos realizando en el tema de construcción y toda la cadena de valor de la construcción en general. De todas las emisiones que se generan a nivel global, nosotros, el sector, la cadena de valor de la construcción, emitimos el 37% con respecto a la construcción solamente de edificaciones, donde el 11% corresponde a un sector que no es residencial, llámese oficinas, comercio, hoteles y demás, y un 17% enfocado más que todo al tema de vivienda, y un 9% que va enfocado al tema de materiales. Entonces ya aquí estamos viendo un número que es bastante representativo. 37% es un número que nos está diciendo, es una alerta. El sector necesita aportar
para reducir sus emisiones. Es por eso que el mercado se está transformando hacia la descarbonización de este sector. Y ya les voy a explicar el cómo. Pasemos un poco del tema de emisiones. Ahora vámonos a un tema de calidad, ¿sí? Resulta que esta información la leí hace poco. Resulta que un 72% de las viviendas en Latinoamérica tienen un déficit cualitativo. Quiere decir que necesitan o no cumplen con cierta calidad. Entonces ya es como un llamado de atención al sector de necesitamos no solamente descarbonizar lo que estamos ejecutando, sino que también debemos mejorar la calidad de lo que estamos ejecutando. Claramente debe existir unas acciones que no solamente vayan en pro de el propietario, sino también en pro del constructor, en pro del proveedor y en pro de toda la cadena de valor. Y ya vamos a hablar un poco acerca de la articulación. Sin embargo, existen diferentes motivantes o diferentes drivers para que realmente comencemos a hablar de que existan edificios verdes. Es decir, que ya no estemos hablando solamente de la calidad sí, y de las emisiones que estamos hablando anteriormente, sino hablar de qué realmente es lo que motiva en Latinoamérica la construcción de edificación verde. Hay hay unas estadísticas donde mencionan que la mayor parte del interés se da a la transformación del mercado y todos lo estamos viendo hoy en día. De hecho, en Panamá se ha visto la resolución RES, de la cual hablaremos un poco más adelante. Tenemos bancos con tasas preferenciales para aquellos constructores que construyen de una forma sostenible o construyen edificaciones verdes específicamente. También vemos que ya no solamente el interés se da por la transformación de mercado, sino también porque son lineamientos que tiene, ya sea por casa matriz de cada una de las compañías o internamente cada una de las compañías tienen reportes de ASG, ambiental, social y de gobernanza, que mencionan cierta materialidad o cierto norte en pro de la descarbonización de las actividades que están realizando. También está el tema de regulaciones ambientales y algo importante es el tema de reducir los costos operacionales. Claramente, esto es bastante importante porque digamos que en el sector del retail, reducir cada dólar con respecto a su operación hace que exista una sostenibilidad financiera en sus actividades diarias. Pero sin embargo, sé que de pronto he hablado acerca de emisiones, he hablado también temas de la calidad de la vivienda, también pues hablamos un poco de cuáles son esos drivers para la edificación verde, pero vámonos a lo que es simple. Hablemos de qué es una edificación verde. Muchas veces, cuando hablamos de una edificación verde o una edificación sostenible, ya en la cabeza enseguida estamos pensando en grandes inversiones, estamos pensando inmediatamente que debo instalar paneles solares o de pronto estoy pensando en un edificio que debe ser completamente inteligente con domóticas de última generación. Realmente, si no vamos al término específico que nos menciona la EPA de Estados Unidos, menciona que la edificación es verde, es la práctica de crear estructuras usando procesos que son ambientalmente responsables y que son eficientes en sus recursos dentro de todo el ciclo de vida de la edificación. Es decir, no me está mencionando es que necesita tener una fuente de energía no convencional. Me está diciendo, hagámoslo de que los recursos que yo estoy utilizando en mi edificación sean eficientes y sean ambientalmente responsables. Y me voy a eso porque realmente, como ya los aquí presentes conocemos, pues existe ya todo un ciclo de vida que tiene el proceso de la construcción de una edificación de cualquier tipo de uso.
tenemos un proceso de construcción, uso, mantenimiento, una renovación, una demolición, y cada uno de estos procesos tienen un input que son primero los materiales, que por cierto, el uso de materiales corresponde al 40%, los materiales utilizados para la construcción corresponde al 40% de los recursos globales. Si hablamos de un tema de energía, que es otro input, el sector de la construcción se lleva el 35% del uso de la energía global. Y si hablamos en términos de agua, el 5% de la usada global se va a todo el tema o a todo el ciclo de vida de la construcción. Claramente, toda actividad que realicemos va a tener un output o va a tener un resultado. Y todos estos resultados se ven enfocados más en impacto social, en emisiones, en ruido, en residuos, en retornos financieros. Entonces, la idea de acá es cómo utilizo yo ese input para obtener los outputs que realmente estoy esperando en pro de tener una edificación verde. Como les decía, realmente no es pensar que necesito específicamente unos paneles solares. Primero, necesito pensar en cómo puedo construir de una forma tal que tenga unos diseños bioclimáticos, que tenga unos diseños pasivos, que no necesite aún una energía mecánica para poder obtener esas eficiencias que estoy esperando. Entonces ya aquí entramos un poco más al tema de la arquitectura, entra un poco el tema del diseño en cuanto a qué tipo de ventana voy a utilizar, qué tipo de sombreamiento voy a utilizar, dónde voy a orientar mi edificación. Todo esto va a repercutir en que consuma más o consuma menos mi edificación. Ya si abordé esa parte de los sistemas pasivos, nos vamos un poco al tema de utilizar de forma eficiente los sistemas mecánicos que ya sí o sí necesito tener en mi edificación. Entonces ya aquí estamos hablando un poco más de la eficiencia de los equipos. Y ya ahí, cuando ya abordé esos dos, no estoy diciendo que ya no puedo hablar de edificación verde. Ya desde el primero, desde sistemas pasivos, puedo hablar de edificación verde. Sin embargo, cada edificación es un mundo diferente, entonces vamos abordando paso a paso. Ya entramos en una tercera, que ya es el punto de las fuentes renovables descentralizadas, que ya hablamos de los paneles solares y de otros sistemas de fuentes de energía no convencionales para poder energizar mi edificación. Y ya ahí sí nos vamos al tema un poco más macro, que la parte de energías renovables centralizadas, y ya entramos a la fuente de energías convencionales. Pero si se dan cuenta, pasamos por enfocarnos primero en, en la arquitectura y luego en la eficiencia de mis equipos. Y ahí sí pensé en la inversión que yo necesito para en mis fuentes de energía no convencionales. Quiero que entender, de pronto hacer un poco de énfasis en esto porque de pronto que es el mito que normalmente nosotros tenemos cuando hablamos de una edificación sostenible o una edificación verde. Entonces hablemos un poco de qué son esas energías, esas medidas pasivas y qué son esas medidas activas. Esas medidas pasivas puede ser el uso de la ventilación natural. Entonces ya aquí estamos hablando de los espacios que nosotros vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar nosotros las entradas de aire de mi edificación. Hablamos también un poco del tema del sombramiento, donde tenga sentido claramente, porque dependiendo la geografía que tenga mi proyecto, voy a requerir más o voy a requerir menos sombreamiento. Está el tema de la relación ventana-pared, está también el tema de la iluminación natural. Entonces ya con estas estrategias no, no van a implicar en que necesite invertir en un equipo. Estos son sistemas completamente que ya está dado por la arquitectura y las decisiones que se tomen tempranas a la hora de construir.
Entonces están también las medidas activas que también les había comentado, ya en tema de eficiencias. Entonces hablamos, por ejemplo, de la iluminación que estoy utilizando en mi proyecto. Ya entra el tema de las decisiones que yo voy tomando. Ya hoy en día, pues conseguimos en el mercado, ya es muy difícil encontrar en el mercado iluminación incandescente o CFL. Ya normalmente son iluminación LED. Pero también tenemos que ir un poco más allá. No solamente es utilizar iluminación LED, sino entender la iluminación LED que yo estoy comprando para mi proyecto. Entonces, de pronto, cuántos lúmenes por watts yo voy a tener en cada uno de mi iluminación, los espacios, realmente sí voy a necesitar esa iluminación en mis espacios. Eh, Está un tema también de las griferías, que es un punto bastante clave porque normalmente escogemos en el proyecto o tenemos en el concepto de que voy a ahorrar y por eso voy a comprar la grifería más costosa. Por experiencia les puedo decir que la grifería más costosa no siempre es la que es más ahorradora. Hay que de pronto entender un poco y a veces la que me puede resultar en un costo bastante accesible puede ser la que me ahorre considerablemente el consumo de agua. Está el tema de los calentadores eléctricos, aparatos sanitarios y podemos irnos mucho más allá. Podemos irnos a sistemas de recirculación de las aguas grises, recolección de aguas lluvias y otros temas que ya vamos a hablar un poco más al detalle. Sin embargo, veamos un poco y enfoquemos un poco en el por qué o cuáles son esos beneficios que yo obtengo hablando de para construir una edificación verde. Ya de pronto hablamos un poco de alguna de las estrategias que podemos obtener o optar para poder llegar a una edificación verde. Pero hablemos realmente de cuál es mi motivante, porque muchas veces de pronto podemos hablar de sueños, de que quiero un edificio sostenible, pero hasta que no tenga un motivante es financiero y que también no se vea repercutido en las acciones que estoy realizando en pro de las estrategias de sostenibilidad que tengo como compañía, pues realmente no lo voy a realizar. En realidad existen diferentes beneficios. Estos beneficios están dados para la cadena de valor de la construcción. Por ejemplo, para el constructor, si de forma temprana se toman decisiones acertadas con respecto a la arquitectura que se está utilizando, pues ya de entrada pues estamos reduciendo los costos de, eh, de que tengamos que cambiar algo durante la construcción. Existen programas de finanzas verdes, como le mencionaba anteriormente. En muchos países existen tasas de interés preferencial para aquellos constructores que quieren construir edificaciones verdes. También hay un tema de una venta rápida. Claramente ya la demanda está solicitando construcciones que realmente le reduzcan los consumos o que sean ambientalmente responsables. Para el comprador claramente pues va a existir una propiedad la cual va a tener bajos consumos en sus servicios y al final pues eso se va a reflejar en su bolsillo. Y para los bancos pues los bancos tienen metas un poco más tangibles con respecto a sostenibilidad, dado que muchos de ellos reportan en la bolsa. Entonces ellos tienen metas claras con respecto a descarbonizar o bonos verdes. Entonces ya con esto ellos quieren invertir realmente en estos tipos de proyectos. Entonces ya de pronto resumiendo, existen incentivos financieros, una reducción de costos operativos, existe una promoción porque pues es la imagen que va a tener la compañía y alineación a estas metas corporativas que cada una de las compañías tenga dentro de dentro de su materialidad. Sin embargo, existen diferentes barreras del mercado. Claramente, de pronto les estoy mencionando algo de seamos ambientalmente responsables, también le estaba mencionando algo de
de que debemos realizarlo porque debemos alcanzar estas metas corporativas. Pero yo creo que debemos irnos un poco más al detalle. Y el detalle es que la principal barrera del mercado que existe es esa desinformación que puede llegar a tener la cadena de valor de la construcción. ¿Por qué digo esto? Las estrategias para tener edificación verde existen y existen desde hace muchos años, pero a veces no sabemos que de pronto como constructores yo puedo llegar a tener ciertos beneficios, los cuales me pueden resultar en un beneficio financiero. O de pronto como banco yo no quiero invertir eh, no quiero invertir en bonos verdes, específicamente en la construcción de edificaciones, porque realmente no hay constructores que quieran este tipo de incentivos. Entonces ya nos vamos como a esa desinformación que necesita ser articulada para que realmente se entienda que existe la necesidad, existe el incentivo. Realmente lo que debemos hacer es conocerlo un poco para que pueda desarrollarse ese mercado. Y es por eso que hago énfasis en esta certificación que se llama Edge Buildings, la cual fue creada por el IFC, la Corporación Financiera Internacional, cuyo objetivo va más enfocado a transformar ese mercado de una forma colectiva y articuladora. Y realmente se ha visto. ¿Por qué? Porque hoy realmente todos los actores realmente quieren participar y hay información de ello actualmente. Por ejemplo, ya existe un tema legislativo de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus metas de contribución a la reducción de gases de efecto invernadero. Como les mencioné, el sector de la construcción tiene una gran porción. Entonces, tienen el foco en reducir las emisiones en este sector. Existen, por ejemplo, en México, Colombia, Perú, Brasil, en muchos países existen incentivos para que el constructor el constructor quiera construir de esta forma. De hecho, en Panamá, desde el 1 de agosto, salió la resolución RES, la cual va más enfocada es un reglamento como tal que establece los requisitos mínimos para reducir los impactos que tienen las edificaciones en el ambiente. Voy a hablar un poco más de esto y específicamente este reglamento como tal se enfoca en 7 parámetros para la reducción del consumo. Si no me equivoco, está el tema de muros exteriores, ventanas exteriores, vidrios, sombreamiento, techo, aire acondicionado. Entonces son como los sistemas pasivos y un sistema activo que son los aires acondicionados. Y ya con eso, la resolución, este reglamento en Panamá dice, si ustedes me pueden alcanzar a cierta eficiencia, que si no me falla la memoria son 15%, con respecto a una línea base, ya usted está cumpliendo con este reglamento. Entonces ya se está volviendo como, hay cierto toque de obligatoriedad en este punto. Y hablo hoy 2023, cada vez que van pasando los años, pues el gobierno de cada país va siendo un poco más estricto con estas estrategias. Está el tema de finanzas. Muchos bancos a nivel global están emitiendo pues ciertos intereses o ciertas tasas preferenciales a estas edificaciones verdes. Y pues finalmente pues el cliente, que al final es el que compra la vivienda o el que usa como tal la propiedad, ya hay cierto interés de comprar espacios que tengan, que tengan herramientas de sostenibilidad o que sean verdes para poder encontrar ciertos ahorros. Y aquí entra un tema sí, existen las edificaciones verdes, existe como tal la necesidad, existe como tal el incentivo. Sin embargo, debe existir también
la verificación. ¿Para qué? Para evitar eso que comúnmente llamamos greenwashing. ¿Y por qué todos queremos evitar que exista greenwashing? Porque sostenibilidad hace muchos años es una palabra muy ampliamente utilizada y a todo le queremos llamar sostenibilidad. Y asimismo, nosotros podemos decir que mi edificación es sostenible cuando realmente no lo es. Y o estoy declarando algo que realmente no es cierto. Y este tema de verificar, pues claramente es un interés colectivo tanto para las entidades financieras, para el gobierno, para las partes interesadas, para los reportes que tenga cada una de las compañías. Por ello existen diferentes estándares enfocados a, a nombrar cuáles son esas edificaciones verdes. Y hoy de pronto pueden encontrar tantas en el mercado que ustedes realmente no saben cuál escoger. Honestamente, les he preparado aquí 4 criterios principales que ustedes necesitan saber a la hora de escoger por qué esquema de certificación yo me voy para certificar mi edificación verde. Existe un tema del proceso. ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Esto es un tema de costos, claramente. ¿Cuánto me cuesta esa certificación? Hay un tema también de enfoque. Va orientado al uso de mi edificación. Trabaja con un sistema de puntaje. Y también, pues, claramente, la marca, o sea, quién me está respaldando esa, ese sistema, ese esquema de certificación y por cuánto tiempo lo voy a obtener. Entonces, como les mencionaba, hay muchos tipos de estándares. De pronto ya ustedes han visto muchos de esto, de pronto se sienten muy relacionados pues con LEED. De pronto han escuchado de algunos otros. Hoy me voy a enfocar en Edge. Y no quiero decirles que el resto de las certificaciones son malas y Edge es la mejor. Simplemente Edge tiene un enfoque diferente a los que tienen las certificaciones que les estoy mostrando, o los estándares que les estoy mostrando en este momento. Edge como tal es una innovación del IFC, la Corporación Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial. Hasta ahí ya le estamos dando la seriedad posible, ¿sí? Porque es una certificación mundialmente reconocida y reconocida por el Banco Mundial. Por eso es que ha existido como ese trabajo que ha tenido el IFC para desarrollar los mercados de cada uno de los países para que se puedan incluir o montar en este tren de la construcción verde. Lo más interesante que tiene este esquema de certificación es un software completamente gratuito, es libre. Cualquier persona en este preciso momento puede ingresar al link que le estoy mostrando acá y tienen acceso a una plataforma bastante, llamaría una interfaz muy amigable, muy entendible, pero con un sistema bastante robusto y complejo a la hora de cálculos. ¿Y qué es lo que calcula él? Esta herramienta calcula eficiencias. Eficiencias con respecto a una línea base que está alineada a una base de datos alimentada por el IFC para cada uno de los países, para cada una de las ciudades. Entonces, él me va a entender que no es lo mismo construir en Colombia que construir en Panamá o con construir en Argentina. Él entiende que las realidades climáticas, las realidades geográficas tienen mucho que ver para todo este tema de las eficiencias. Y se centra específicamente en 3 tipos de categorías. Una son eficiencias en consumo de agua. La otra son en eficiencias de consumo de energía y otro es en utilizar materiales con bajo carbono incorporado. Entonces, ya con esto estamos hablando de que tengo una herramienta, no tengo que, no tengo que imaginarme de pronto o pagar por un software bastante costoso como para poder entender mis decisiones que yo estoy tomando en mi proyecto. Pueden ingresar, pueden modelar su edificación, no necesitan dibujar nada. Simplemente van ingresando datos, los que le va solicitando, y hay una amplia gama de estrategias de sostenibilidad a las cuales ustedes pueden o no pueden aplicar.
Y ya con eso van entendiendo cómo le afecta esto la eficiencia, cómo si de pronto voy a utilizar una ventana con una lámina de baja emisividad, cómo me va a afectar esto en mi consumo de energía. O cómo de pronto tomando la grifería X me va a afectar mi consumo de agua y pues también de energía, porque pues a la larga el agua es impulsado mecánicamente por energía, ¿sí? Entonces ya con esto vamos obteniendo de pronto un panorama un poco más iterativo y vamos entendiendo también que no solamente esas eficiencias, sino que voy a obtener una información financiera. En la parte de arriba ya les muestro de mi proyecto y también cuál va a ser mi impacto en gases de efecto invernadero. Para que este proyecto que está modelando de forma, como les mencionaba, completamente libre para cualquier tipo de uso de edificación, en cualquier etapa que se encuentre, ya sea en diseño, ya sea en construcción o ya sea que esté existente, deben alcanzar una eficiencia del 20% tanto en agua, energía y en materiales. Como les mencionaba, lo va calculando, ya ustedes lo saben. Cuando lleguen a ese 20%, no solamente están llegando a una certificación hecha, sino que se acuerdan que le estaba mencionando de la resolución, la RES, el reglamento que estábamos hablando anteriormente de Panamá. Pues si ya yo llegué a un 20% en los sistemas pasivos, pues ya con Edge voy más allá y ya voy no solamente cubriendo eso que me está pidiendo RES, sino que estoy llegando a una certificación que tiene el respaldo por el Banco Mundial. Que ese es el esquema de certificación, que es la tercera parte que le estoy mostrando acá. El esquema de certificación cuenta con una auditoría y una certificación, que es el por qué yo les estoy hablando acerca de Edge, y es porque de esta certificación existe un consorcio que se llama Sintali SGS, eh, un consorcio a nivel global que tiene para poder ejecutar actividades de auditorías, que es la que realiza SGS, y de certificación, que es la que realiza Sintali. Nosotros tenemos una licencia desde el 2015 para poder ejecutar este tipo de actividad. Y de pronto, aquí les muestro un poco muy rápido, bastante dinámico, de cómo se ve la aplicación. Si se dan cuenta, yo acá voy mostrando en qué ciudad se encuentra mi proyecto. Bueno, de hecho, en qué país, y no solamente en qué país, sino en qué ciudad está. Luego de que selecciono la ciudad, ya él me va actualizando una línea base automáticamente y me está pidiendo información acá, ya informaciones arquitectónicas de mi proyecto. De pronto este ejemplo es para vivienda, entonces me dice de qué tamaño es mi vivienda, cómo está orientada y mucha otra información que ya ustedes tienen claramente de su proyecto. Y a su izquierda se dan cuenta que es aplicable no solamente para vivienda, aplicable para oficinas, para cualquier tipo de uso de edificación. Hay algunas excepciones muy específicas, pero en general para aquellas edificaciones que tengan envolventes. Cuando hablo de envolventes, que tengan fachadas como tal, que cierren como tal esa edificación. Como les mencionaba, aquí hay ciertas eficiencias, tanto en energía, hay muchas estrategias de sostenibilidad, y cada vez que voy seleccionando una, en tiempo real, él me va calculando esas eficiencias específicas que yo tengo en mi proyecto. Yéndonos un poco más, aquí está todo el tema que estaba hablando del aislamiento de techo. Claramente él me va a hacer preguntas específicas correspondientes a cada una de las estrategias. Existe un estándar que es completamente gratuito también para que puedan de pronto entender un poco acerca de qué se refieren este tipo de estrategias. Al final, lo que les va a pedir el software para que ustedes puedan aplicar a un proceso de certificación son evidencias. Evidencias muy claras, detalladas en el estándar. Le menciona si necesita una factura, si necesita un plano. Todo se va cargando en la plataforma y todo se va trabajando de una forma bastante dinámica y sistematizada. Los niveles de certificación que existen en Edge, está el básico, que es un 20% en agua, un 20% en energía, un 20% en materiales. Si adquiero un 40% o llego a un 40% en energía,
pues ya obtengo una certificación que se llama Edge Advanced. Y si ya soy Edge Advanced y ya mi edificación está operando, ya puedo aplicar a una certificación de cero carbono. Algo de los del proceso de certificación Edge, pues aquí hay un proceso de, como les mencionaba, puede ser en el diseño de la edificación, puede ser en la construcción del edificio. Son diferentes los certificados que se obtienen. En el diseño del edificio se obtiene una certificación preliminar. Con la certificación preliminar pueden hacer uso del logo de el IFC Edge como tal de su proyecto, mencionando que sus diseños son sostenibles. Si ya fueron desde el diseño, tienen que llegar al final, que es el certificado final, que es cuando ya la edificación está construida, un auditor va al sitio, va a checar que realmente todo esté correspondiente a la plataforma y va a solicitar cierto tipo de evidencias para generar este certificado final con el cual ya ustedes pueden promocionar no solo que su edificación tiene diseño sostenible, sino que ya como tal su edificación construida es sostenible con respecto a el esquema de certificación hecha. Si tienen una edificación existente, también se puede realizar un certificado. Claramente no va a pasar por certificación preliminar, sino que se va a pasar a certificación final de forma directa. Y con esto, pues, ya obtienen, como les mencionaba, su proceso de auditoría, su proceso de certificación, y con esto ya obtienen un documento que es válido globalmente y es aceptado por cualquier entidad financiera y es aceptado por muchas partes interesadas, dado que al final el certificado va a obtener un logo, un sello, un respaldo del Banco Mundial. Un poco de quiénes son los actores que están en este proceso que les estaba mencionando anteriormente. De pronto en su compañía ustedes no tienen esa expertise para entender un poco estas estrategias de sostenibilidad. Existe un rol que se llama el experto Edge, ¿sí? Él es un consultor, el cual los acompaña durante todo el proceso. Si de pronto ustedes dentro de la compañía tienen un equipo de arquitectos, ingenieros, que entiendan un poco, quieran entender un poco todo este tema de estrategias de sostenibilidad, existen capacitaciones para que la empresa pueda entender un poco cómo es la dinámica de este esquema de certificación, cómo tomar decisiones prácticamente con respecto a estrategias de sostenibilidad y también estas personas puedan que no lleguen a ser expertos Edge, pero van a tener todo este conocimiento para poder pasar durante un proceso de certificación. Claramente nosotros siempre recomendamos que sea con un experto Edge. Y existe la tercera parte, quienes son los que revisamos. Está el auditor Edge y está el certificador Edge. En este caso, pues el auditor Edge, la empresa SGS a nivel global tiene esta licencia para ejecutar esta actividad y asimismo Sintali, que es una empresa inglesa, tiene el objeto de ser certificador Edge. Pero ahora vamos un poco del por qué existe ese interés de certificar Edge. Pues ya le había mencionado algo, de pronto vamos a resumir un poco. Calculadora de costos, de pronto no les hice énfasis en la proyección o en el video que les estaba mostrando en la plataforma, pero en la parte superior pueden ver temas económicos como cuánto estoy reduciendo en mis facturas de servicios públicos con respecto a lo que normalmente se consume en Panamá, con las estrategias que estoy definiendo. Entonces ya con esto, si pensamos de una forma un poco más macro, si yo tengo un portafolio de proyectos que estoy construyendo para el año 1, 2, 3, 4, ya yo puedo tomar desde el año 1 decisiones tempranas para mis proyectos 2, 3, 4, para saber que de pronto el tipo de iluminación me está reduciendo el consumo, de pronto el aire acondicionado, el tipo de aire acondicionado que yo estoy utilizando con cierta eficiencia del aire acondicionado, voy a obtener esa eficiencia que estoy esperando. Me puede funcionar en mi proyecto 1, 2, 3, 4, puede funcionar también en los proyectos que tengo en los demás años. Y eso es lo interesante de esto. Me lo calcula de forma dinámica, iterativa y en tiempo real.
Está también un tema de eficiencia de los recursos, porque este cuantifica. O sea, no es una certificación que me dice es verde o no es verde. Me dice cuán verde es. ¿Qué estoy obteniendo? Me está cuantificando realmente cuáles son esas variables financieras, ambientales y esas eficiencias que yo estoy obteniendo en mi proyecto. Tiene un modelo bioclimático, tiene claramente porque pues, depende de la ciudad y eso lo calcula automáticamente o se puede personalizar en una parte de la plataforma. Es un proceso completamente simplificado, todo se trabaja a través de la plataforma, se cargan las evidencias, se solicita auditor, todo se realiza a través de la plataforma. Tiene finanzas verdes, recuerden, el IFC, la Corporación Financiera Internacional, fue el que lo creó, entonces una corporación financiera para las entidades financieras. Y pues tiene una aclamación completamente internacional, dado que el IFC es quien lo respalda. Y prácticamente, como les mencionaba, abarca o gran parte de lo que se necesita en REST Panamá. Si yo soy Edge, ya estoy no solamente yo no solamente estoy asegurando ser REST, sino que voy mucho más allá con respecto a el trabajo que yo estoy realizando en mi edificación. Entonces, vamos un poco acerca de la escalabilidad. Realmente les estaba hablando de este software. Entonces, si vemos este software de pronto de una forma escalable, podemos ver que existe un proceso en el cual yo puedo evaluar dónde están mis proyectos. Si estoy haciendo un retrofit de todas mis propiedades, tal vez, o quiero construir de forma masiva eh, sistemas de retail, hoteles, viviendas o demás, yo puedo evaluarlo. Puedo evaluarlo según las características que tiene mi proyecto. Y ya con eso evalúo todo mi pipeline de una forma bastante iterativa. Hay ciertas estrategias en la plataforma para poder cargar todo un portafolio de proyectos. Puedo realizar un plan de inversión que voy a tener para mi proyecto. Puedo implementar estas mejoras de pronto eh, extendiéndolo en el año 1, 2, 3, 4, de pronto si al final yo lo que quiero es ser net zero, pues yo puedo llegar a eso con un sistema de implementación. Claramente no lo voy a hacer todo en el año 1, pero ya voy entendiendo con la plataforma cómo cada una de las decisiones o estrategias que voy tomando va teniendo repercusiones positivas en mi proyecto y cuáles son las inversiones que yo necesito realizar año a año. Y al final, pues ya yo puedo aplicar una escalabilidad hacia afuera para todos mis proyectos en los cuales yo estoy trabajando. Esto lo que les acabo de hablar se puede escuchar un poco eh, difícil de alcanzar, pero créanme, hay muchas empresas. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Constructora Bolívar en Colombia, que es uno de los grandes desarrolladores en Colombia, y dijeron todas mis viviendas de interés social, ni siquiera les estoy hablando de viviendas de de altos ingresos, sino unas viviendas de bajos ingresos. Entonces ya con esto ellos están ellas están certificando todo su portafolio de viviendas de interés social. También está la tienda que se llama Lidl. Esto son tiendas, son sistemas de retail que se encuentran en Europa. Ellos están certificando aproximadamente como 2.500 tiendas a nivel de Europa. La están certificando también con nosotros. Está el Banco Procredit y muchos otros bancos que no solamente están apostándole eh, eh, a tener sistemas prácticos para para estos sistemas de bonos verdes que ellos están manejando, sino que también están certificando sus propias edificaciones. Eh, Están empresas como Latam Logistic Properties, que tienen un sistema de retail para toda Latinoamérica y que certificaron todas sus bodegas y también van por un programa de Net Zero porque ya han alcanzado en muchas de sus bodegas un estado advanced. Está, por ejemplo, la empresa Fibra Macquarie en México, son bodegas existentes, son 260 bodegas y están descarbonizando todas estas bodegas. Entonces, se ha logrado, se ha trabajado y sí se puede realizar. De pronto, para cerrar un poco,
nosotros como compañía SGS no solamente pues tenemos o lo podemos apoyar en estos temas de infraestructura sostenible, sino que tenemos una amplia gama de servicios de sostenibilidad. Estos son algunos realmente. Tenemos servicios también a la medida, tenemos pues todos estos temas de los criterios de ASG o ESG en inglés, que es toda la parte ambiental, social y de gobernanza, economía circular, certificaciones Zero Waste, huella de carbono, tenemos toda la parte de consultoría, bueno, más que todo verificación de inventarios de gases de efecto invernadero, carbono neutralidad, somos OBB, Organismo de Verificación y Validación, para poder ejecutar este tipo de actividades. Y de pronto, para cerrar acá, el mensaje que quiero dejarles es, existen herramientas para que nosotros podamos llegar a tener una edificación verde. No necesitamos tener grandes inversiones para obtener una certificación verde. No necesariamente tienen que ser edificaciones nuevas. También puede ser edificaciones existentes. Pero lo importante acá es que entender que podemos descarbonizar de una forma sostenible, no solamente ambiental y social, sino también de una forma financiera. Existen los mecanismos, existen instituciones que están orientadas a motivarlos para que puedan construir verde. Sí se puede alcanzar. Edge es una de las herramientas que ha tenido un gran éxito. De hecho, como compañía, Edge es una certificación que inició en el 2015. Realmente ingresó con fuerza en Latinoamérica desde el 2017, 2018, y ya a hoy el consorcio Sintali SGS hemos certificado aproximadamente 16 millones de metros cuadrados y otro tanto que tenemos en proceso de certificación en todos los países. Muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de su agrado y quedo muy atento a sus preguntas. José, muchas gracias por brindar una presentación tan completa. Quería hacer algunas consultas brevemente y cualquiera que tenga consultas, por favor, pueden escribirlas en el chat y las leeré en alto. José, hace unas semanas tuvimos un webinar acá con el Comité de Innovación y donde vi bastante reflejado la importancia para muchas empresas de tener un modelo de innovación. Y sé que tocaste varios beneficios, pero me interesa saber cómo se fomenta la innovación y la implementación de nuevas tecnologías en proyectos que buscan la certificación Edge. Porque puede ser que esta certificación forme parte como un eje de la innovación para empresas corporativas o desarrolladores de bienes raíces. Vale, muy buena pregunta, Oscar. De hecho, a veces cuando nosotros queremos realizar innovación, o innovación en edificaciones o en los sistemas que necesitemos aplicar, una de las preguntas principales es cómo lo puedo medir y cómo lo puedo, realmente cómo lo puedo ver tangiblemente para adquirir el beneficio que necesito llegar. Definitivamente, esta estrategia de certificación está alineada a innovación, a sistema de innovación. De hecho, los invito a que ingresen en la plataforma. Ahí van a encontrar estrategias que realmente no se les hubiese ocurrido o no se les había ocurrido hasta que lo ven ahí. Por ejemplo, hay sistemas de recuperación de calor, hay cogeneración de energía, hay temas de recolección de agua, lluvia, hay temas de fuentes de energía no convencionales y muchas otras estrategias que impulsa que se pueda llegar a una eficiencia no solamente del 20%, sino que yo pueda llegar a ese 40%, hacer un Edge Advance. Y claramente, una edificación actualmente, nosotros siempre vamos a querer de pronto construir de una forma en la cual se pueda ver representado ese esfuerzo que yo estoy realizando como compañía y esa innovación que yo estoy aplicando a mi edificación. Y cuando ustedes reciben ese certificado, no solamente está el proceso, no solamente está la auditoría que le está diciendo cuán bien van ustedes con esa innovación que están implementando, sino que
En el certificado les va a mencionar en la parte de atrás del certificado, le va a mencionar cuál fue esa innovación que ustedes utilizaron para llegar a esa eficiencia de la cual ustedes trabajaron para poder llegar a ese porcentaje. Y claramente, como les mencionaba, esto está respaldado por el IFC y el IFC también va en pro de que este mercado se pueda transformar. Entonces ya existen proyectos específicos que también le invito a que puedan llegar al IFC y mencionarles de esos proyectos específicos que tienen para que ellos puedan guiarlos con respecto a este tipo de esquemas de Green Building. Gracias, José. Y siguiendo un poco, ese tema Edge es, como mencionabas, realmente es una innovación del IFC, de Corporación Financiera Internacional, que es miembro del Grupo Banco Mundial. Y entiendo que en algunos proyectos financiados por el Banco Mundial piden que los contratistas cumplan con la certificación Edge. Y bueno, obviamente que las certificaciones son buenas porque aseguran un cumplimiento, pasan una auditoría, inclusive dan oportunidades para monitorear y verificar que realmente el edificio sea eficiente. Así como existen las certificaciones en el sector de la medicina, también es importante que existan en el sector de la construcción. Y hablaste sobre varios beneficios de costos, eficiencias y aclamación internacional. Quería preguntarte un poquito sobre qué beneficios quizás tangibles, si se pueden, en temas de mercadeo, en temas de promocionar dentro de una empresa o promocionar un desarrollo inmobiliario de viviendas, puede tener la certificación Edge al asegurar que realmente existe una calidad en la sostenibilidad. Definitivamente. Hay una parte importante acá. Hablemos de vivienda, y esto aplica también para todas las propiedades. Un desarrollo inmobiliario que tengamos de vivienda. Iniciamos la parte de diseño y en la parte de diseño ya estamos en la parte de ventas, ¿sí? Sin de pronto iniciar a construir, aún ya estamos en proceso de ventas y necesitamos vender nuestro proyecto como un proyecto sostenible. Cuando ustedes obtienen el certificado preliminar, ustedes tienen la autorización inmediatamente del IFC y del Grupo Banco Mundial para que puedan divulgar su proyecto como un proyecto sostenible. Ahora, no solamente divulgarlo de forma individual, también existe en la página de Edge Building, que está operada por el IFC, hay una sección de proyectos sostenibles y ahí puede cargar su estudio de caso, su proyecto, y ahí aparecerá la información, ahí será visible para todo el mundo esas actividades que ustedes están realizando. Tercero, la marca. El sello Edge como tal es un sello que ha estado posicionándose de una forma bastante estructurada y bastante fuerte en toda Latinoamérica y ya es bastante reconocida. Entonces, con su sello, su valla diga viviendas, Edge Buildings, y es algo que las personas van a tener la confianza de que realmente van a comprar una edificación que es sostenible. Van a comprar una edificación que realmente le va a reducir costos en su bolsillo, porque al final, si yo tengo una opción de comprar una vivienda A y una vivienda B, y la vivienda A me reduce menos en toda la operación, yo voy a irme por allí porque pues claramente los servicios públicos van a ser algo que en toda la operación va a tener un gran impacto. Y si nos vamos a las propiedades que no son viviendas, sino de pronto retrofit o algunas edificaciones existentes, también va a tener un impacto mucho mayor en cuanto a consumos, porque de pronto un supermercado va a tener un consumo de iluminación o aire acondicionado u otro tipo de sistema mucho mayor, y si le reduzco un 1, 2, 3%, 5%, ya estoy ahorrando mensualmente un dinero bastante importante. Y al final es un buen medidor para el desarrollador, pero también para el que compra, también para el usuario. Para toda Y la cadena de asegurar. valor. De hecho, Exacto. incluso incluiría también aquí al proveedor, porque les Ujú. hablaba algo de materiales. Entonces ya como proveedor, ya yo me voy a motivar
a construir un ladrillo que tenga una menor energía embebida en la producción. Y si yo quiero mostrar eso, ¿qué más que mostrarlo diciendo, mi ladrillo tiene una mejor energía embebida que la que está en la base de datos de Edge? Incluyámoslo, porque se puede incluir mi energía, mi carbón embebido, y ya con eso yo puedo utilizar ese producto en específico para obtener mayores eficiencias. Exacto. Y también hasta para el diseñador arquitecto desde el inicio, poder asegurarse que Definitivamente. dentro de los principios iniciales se puedan implementar esos Y sirve principios de que es más escuela. fácil al inicio. Sí. Oye, tenemos dos preguntas en el chat, José. Una es de Carlos Mock, que dice, ¿dónde queda en la construcción el tema de la plantación de árboles y cómo lo certifican? Vale, la certificación Edge tiene una parte que se enfoca un poco en el diseño y en los consumos. Hay una parte operativa que les había mencionado también, que es cuando quieren llegar a Net Zero, que es la parte de compensaciones. Entonces ya con esta parte de compensaciones, ahí está el tema de la plantación de árboles que estamos mencionando. ¿Que Edge certifique la plantación de árboles? No. Para eso existen otros tipos de esquemas de certificación, como una ISO 14064, específicamente la raya 2, que se enfoca en cuáles son esas emisiones que estoy dejando de emitir con respecto a estos árboles. Y ya cómo compensarlo, ya lo puedo realizar con la plataforma cuando esté en el proceso de operación, si quiero aplicar a la parte de operación. Ok, entiendo. Tenemos otra pregunta de Eduardo, donde dice, buenos días, ¿cuáles son los requisitos para un profesional tener acreditación para certificar proyectos Edge? Para certificar proyectos, perfecto, gracias por la pregunta. Realmente para nosotros, como tal, en la certificación Edge, como les mencionaba, existen diferentes roles. Primero, hay un rol específico que es el de experto Edge. Para ser experto Edge, tiene que tomar un entrenamiento, está en la página. Hay diferentes formas de cómo obtener este entrenamiento. Cuesta $150, si no me equivoco. Toman el entrenamiento y luego del entrenamiento reciben un código y con ese código presentan un examen y se convierten en experto Edge. Ya luego está ya nosotros pues realizamos en nuestro modelo de negocio claramente, nosotros pues hacemos la tercera parte de auditoría y de certificación. Pero si nos vamos al núcleo de todo, si yo quiero certificar, yo no necesito de pronto tener un cartón de ser un experto Edge para enviar mi proyecto a auditar. Se recomienda, porque el experto Edge va a tener una visión un poco más global y un poco más holística de lo que es el estándar, pero no es un requisito específico para que yo quiera certificar. Es decir, si hoy una empresa o un grupo el grupo de diseño de la empresa dice, ¿sabe qué? Vamos a certificar, vámonos por Edge. La plataforma es completamente gratuita. La información en línea de la plataforma y las estrategias es completamente gratuita. Ustedes pueden comenzar a modelar desde el día de hoy. Y si quieren certificar, por favor, contáctenos. Nosotros le apoyamos en toda esta ruta. De pronto, si no tienen tanta expertise, de pronto sí necesitan un consultor, de pronto sí necesitan ese entrenamiento. Si quieren aplicar todo el proceso de certificación, pues contáctenos y ya con eso pueden llegar a realizar una certificación de su proyecto Edge. Pero no necesitan realmente que su empresa sea específicamente acreditado Edge. Excelente, José. Se nos acabó ya el tiempo, pero muchas gracias por tu esfuerzo en aportar al AmCham y a los miembros por medio de este webinar. Fue un agrado tenerte aquí en el comité. Quisiera también agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores. Y no sé si, José, tienes algunas palabras antes de despedirnos. Agradecimiento. Muchas gracias a Federico, Oscar, muchas gracias AmCham por esta invitación y pues motivarlos a todos que cambiemos ese chip de la cual hemos venido construyendo de una forma tradicional y utilicemos las herramientas actuales para entender un poco este tema de sostenibilidad que tanto escuchamos por todos los medios. Gracias, José. Quería agradecer también a nuestros patrocinadores, AES Panamá, Johnson & Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panama Canal Railway, Banco Lafice, Vivank y Global Bank.
Espero poder verlos en el siguiente webinar, donde estaremos hablando un webinar súper interesante también sobre los gemelos digitales para el mercado de bienes raíces y para la evaluación de daños de edificios. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos. Hasta luego.